recordándole que cada tarea tiene que tener su nombre y curso, siempre se lo repito, al final de cada hoja. Y que deben de subirlo al Drive, en la carpeta con su nombre, en la carpeta que ustedes ya debieron haber creado dentro de la carpeta con su nombre, que diga segundo periodo, y ahí en un archivo PDF tiene, en uno solo, por cada semana tiene que ir las actividades que hacen en esa semana. Ya sea si lo hacen en Word, yo ya les enseñé en anteriores videos cómo hacer un archivo Word PDF. El video de la anterior semana y pueden revisarlo en mi canal. Ahí están todos esos videos. O si son fotos, pues pueden hacer todas esas fotos un solo archivo PDF. Directamente, y hay muchas aplicaciones que hacen eso. O simplemente todas las fotos las copian en un archivo de Word y después el archivo de Word lo hacen PDF. Cualquiera de esas modalidades o formas es válido. ¿Sí? Igual en el video de la anterior semana, ahí yo les expliqué, incluso les proyecté una pantalla enseñándoles cómo tenían que hacerlo. Ya saben que cada actividad la subimos hasta el día domingo en sociales. Hasta esa fecha tienen para subir. El día de hoy vamos a explicar una parte de la tarea y en la siguiente la otra parte de la tarea. Les voy a pasar también el link donde se sube la tarea, que ya ustedes tienen que tenerlo guardado, el archivo de Word, este que está aquí, y también obviamente el video de esta clase, por si lo quiere volver a ver, pueda volver a refrescar esos conocimientos. También voy a crear una carpeta en donde van a estar subidos todos los archivos de Word que hemos trabajado hasta aquí, por si hay algún pendiente, pueda poder terminarlo. Junto con eso y los videos, usted tiene para trabajar, incluso después de la conexión, puede ir allá y verlos y poder trabajar, terminar y tener todo en cuanto a sociales al día. No tendría excusas para no poder trabajar las actividades de sociales. Si hasta aquí tienen alguna pregunta de la anterior tarea, anteriores semanas o de la materia en general, pueden realizar sus inquietudes. Levanten la mano para que puedan poder, en este caso, exponer su pregunta o su inquietud. Hasta aquí que tengan, antes de pasar a la explicación del primer tema, porque tenemos 3 temas esta semana. América Latina hasta los años 50 del siglo pasado. Luego tenemos características de la economía latinoamericana. Y por último tema, América Latina y la Gran Depresión. Recordando que estamos trabajando ya con el libro de sociales, de décimo. No el integrado, sino el que solo es de la materia de décimo. Aparte, estos libros también lo encuentran en internet. Entonces, preguntas que tengan. Si no tienen preguntas, paso a la explicación de la actividad. Ok, entonces vamos a ver esta semana el tema, bueno, 3 temas. El primero es América Latina hasta los años 50 del siglo pasado. Este tema tiene 2 actividades, A y B. La primera dice elaborar, la actividad A, elaborar un mapa conceptual de la página 133. Entonces, usted va a su libro y busca la página 133. Sin embargo, yo aquí en el archivo de Word de esta semana, ya les puse en imagen esta página 133, por si usted no lo tenga o lo pueda trabajar más directamente de aquí. Esta es la página 133, de la cual usted va a tener que hacer un mapa conceptual. Acuérdense que ya en anteriores semanas vimos lo que fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, América Latina en la Segunda Guerra Mundial, cuál fue la participación, también de la ONU, que vimos la semana que pasó, la Organización de las Naciones Unidas, y su actividad como mediador en los grandes conflictos para evitarlos y proteger todo el planeta, todos los países que están unidos, en caso de alguna amenaza mayor.
para el planeta, para los países del planeta. Entonces ahora el tema habla de América Latina hasta los años 50 del siglo pasado. ¿De qué estaba sucediendo en América Latina? Esto sería, acuérdense que la Segunda Guerra Mundial fue de 1939 a 1945. Quiere decir que hasta los años 50, hasta 5 años después, ¿qué estaba pasando en América Latina? Ya vimos durante la Segunda Guerra la participación indirecta que tuvieron los países de América Latina, distribuyendo materia prima, recursos de alimentación. Y esos años siguientes que pasaron después de la guerra, vamos a estar viendo qué estaba sucediendo en Ecuador y en América Latina también. Entonces, la primera actividad es que usted tiene que hacer un mapa conceptual de esta página. Lo primero que tiene que hacer es leer y subrayar lo más importante que encuentre en esta página, para luego hacer su mapa conceptual. Aquí al final yo les puse un ejemplo de un rayado de un mapa conceptual. No quiere decir que tiene que ser tal como está aquí. Usted puede hacerle con 2 cuadrados seguidos y después esto. El esquema, eso ya queda a criterio suyo de cómo hacerlo. Esto es solo un ejemplo que di. No quiere decir que hasta aquí, simplemente hasta aquí llegó el ejemplo, pero usted puede seguir poniéndole más abajo más cuadros. El mapa conceptual va entre cuadros, círculos, rectángulos, unidos por estas flechas, conectores lógicos, que se llaman. Algo importante es que dentro de cada cuadro, no es que usted va a coger y me va a pegar medio párrafo. No, porque así no tiene ningún chiste. Es que yo mande a hacer esta actividad. Lo que va en cada cuadro es lo más importante de esa lectura. Usted lo va colocando ahí y después acá abajo algo importante, luego abajo algo importante que tenga que ver con esto. Cada cuadro va conectado con el de abajo, obviamente que tenga sentido las ideas. Es como que, por ejemplo, supongamos que este mapa conceptual sea de las regiones del Ecuador, ¿sí? Aquí, bueno, el tema sería Ecuador. Acá las regiones del Ecuador son, aquí podría poner 3 cuadros, costa, sierra, oriente. Y abajo de cada cuadro de la región del Ecuador, información de la costa, cómo es, qué animales, qué flores. De la sierra, así mismo abajo, información de qué animales, cómo es la sierra, etc. Es un ejemplo de cómo va un mapa conceptual cada cuadro. ¿Okay? Entonces, ustedes tienen que hacer de esta página un mapa conceptual. Para ello, lo primero que tienen que hacer es leer y subrayar lo más importante que usted va a ir poniendo en su mapa conceptual. Entonces, nos habla de América Latina, dice, de lo que está sucediendo en el siglo pasado, hasta los años 50. Quiere decir que hasta que finalizó la Segunda Guerra Mundial, 5 años después. Este es su libro de sociales, que ustedes algunos lo han de tener. Entonces, ¿qué estaba pasando después de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 50 en América Latina? Estaba pasando a nivel general en América que el Estado, es decir, el país, se estaba ya empezando a separar de la iglesia. Antes la iglesia tenía mucha influencia, mucho poder en el Estado, tenía participación, voz. Pero ya después de esta fecha ya la iglesia empezaba a quedar relegada y el Estado iba a ser independiente en su decisión. Hasta hoy en día que ya vemos que la iglesia no está relacionada estrechamente con la política. Antes sí era así. También se están consiguiendo ciertas condiciones de vida más equitativas en cuanto a la población laboral, derechos humanos en general. Por ejemplo, la población femenina, es decir, las mujeres, ya están logrando conseguir trabajo en el ámbito público y también de forma general poder laborar. Porque antes las mujeres, no tenían mucho derecho a trabajar. Era el hombre el que trabajaba y la mujer se dedicaba a la casa. Pero después de este tiempo, ya la mujer poco a poco ha ido ganando ese espacio y ir equiparándose
en esos derechos al trabajo, en general, al igual que el hombre. Hasta lo que llegamos hoy en día a ver que ya las mujeres tienen los mismos derechos que el hombre en cuanto a materia laboral, y eso se empezó a buscar desde que, a raíz de esto que finalizaron las guerras. En Ecuador, ¿qué estaba pasando? En Ecuador estaba justamente sucediendo lo que se conoce como la revolución alfarista. Una revolución obviamente de armas. Aquí tenemos en este gráfico, lo vemos a Eloy Alfaro. En ese tiempo también la población general ecuatoriana estaba descontenta con la forma en que se manejaba, ¿verdad? En este caso al país, el Ecuador. Entonces, Alfaro, la revolución alfarista, tomó ese descontento de las personas para poder irse contra los gobiernos, contra esa forma de gobierno que no gustaba a los ecuatorianos, y poder buscar derechos civiles, condiciones de vida más equitativas. Que era bueno en general, pero que en la práctica no llegó a ser así, no se llegó a cumplir con todo. Entonces, a raíz de que culminó la Segunda Guerra Mundial, en el Ecuador está sucediendo la revolución alfarista. Y también los Estados Unidos estaban consolidando su poder. Después de haber ganado la Segunda Guerra Mundial, obviamente ya Estados Unidos era la potencia mayor, porque acordémonos que ellos tenían las bombas atómicas. Entonces, ellos antes, el que tenía más fuerza militar era el país más poderoso. Entonces, obviamente Estados Unidos, al tener estas armas de destrucción masiva, era el país con más fuerza a nivel mundial. Pero empezó a consolidar su poder en América, en todos los países de América Central y América del Sur. ¿De qué manera? Empezó a advertir a los demás países de Europa, de Asia, que trataran de conquistar algún país de Latinoamérica. Estados Unidos entraría en defensa con su poder militar a defender a estos países de América Latina y de América Central también. En pocas palabras, en América, el único que iba a tener el poder iba a ser Estados Unidos. Ningún país por fuera del continente podía venir o se iba a topar en este caso con los Estados Unidos. Entonces de esa forma Estados Unidos empezó a consolidar su poder, su fuerza aquí en América Latina, en América y en el mundo. También Estados Unidos, obviamente velando por su conveniencia, intervino, como fue en el caso de Panamá. Antes, en este tiempo, en los años 50, Panamá y Colombia eran uno solo. Estados Unidos ayudó a Panamá a independizarse, ¿a cambio de qué? De que luego Estados Unidos se quedaría con la administración del Canal de Panamá. El Canal de Panamá, ¿verdad?, es muy importante a nivel global porque por ahí pasan la mayor cantidad de buques, barcos que se dedican al comercio. Entonces, controlando Estados Unidos esto, iba a controlar gran parte de la economía mundial. Y así fue. Entonces, en Ecuador está sucediendo la revolución alfarista. Algunos países están alcanzando su liberación, como Panamá. Estados Unidos está consolidando su poder. México estaba teniendo su propia revolución. Estaba en ese cambio de gobierno. Esto es lo que está pasando en América Latina. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Obviamente leer, subrayar lo importante para que puedan hacer su mapa conceptual. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre la parte A de la tarea? Preguntas que tengan. Preguntas, no hay preguntas. Luego tenemos la parte B, dice, elaborar un resumen sobre la Revolución Mexicana. Y aquí hay un video de YouTube. Entonces, ustedes pueden hacer el resumen en base a este video que yo les compartí, un video corto que explica la Revolución Mexicana, o también pueden hacerlo en base a su libro, la página
134 y 135. Ahí está hablando sobre la Revolución Mexicana. Ustedes pueden hacer el resumen que les pide la actividad en base al video o a su libro. ¿Sí? Eso en cuanto a la parte del primer tema. La primera, aparte ahí ve la tarea de este primer tema, América Latina hasta los años 50 del siglo pasado. Nos quedan 2 temas más porque esta semana se van a ver 3 temas. Los otros temas que quedan es características de la economía latinoamericana y América Latina y la Gran Depresión. Si usted analiza y ve que puede ya ir avanzando, que ya sabe hacer estas tareas porque son en base al libro, y las avanza y las termina, puede hacerlo, no hay problema. Sin embargo, estos 2 temas que faltan, los estaré explicando con mayor detalle en la siguiente conexión, o bien si es el video de la clase grabada para que puedan trabajar. Entonces, preguntas, inquietudes que tengan hasta aquí, antes de ver en breves rasgos lo que fue la Revolución Mexicana, preguntas que tengan, inquietudes. No hay preguntas de las actividades de esta semana, de actividades anteriores. Preguntas. No hay inquietudes, no hay preguntas. Ok, vamos a ver entonces la parte B. Ya les indiqué, tienen que elaborar un resumen sobre la Revolución Mexicana. Entonces, ¿en qué consistió la Revolución Mexicana? Al igual que la Revolución Alfarista, el pueblo estaba cansado ya de que no tenía condiciones de vida favorables, había mucha injusticia, todas las riquezas estaban quedando en manos de unas cuantas personas y para la demás gente del pueblo no había nada. Era una injusticia. Entonces todo esto lleva a revoluciones internas. Así como tuvo el Ecuador tuvo la revolución alfarista en México, por el año 1910 tuvieron la Revolución Mexicana, que es justamente lo que le pide hacer el resumen. Entonces, en breves rasgos, ¿por qué había sido esta Revolución Mexicana? Había un presidente, que lo vemos aquí en la gráfica, este señor se llama Porfirio Díaz. ¿Sí? Entonces, él gobernaba México, era el presidente de México, aunque hizo muchas cosas positivas como modernizar México, industrializarlo, crear muchas industrias, fomentar la industrialización, las líneas férreas, es decir, por donde pasa el tren. Acordémonos que en ese tiempo no había automóviles como ahora, sino que era por tren, más que todo países grandes como México, Estados Unidos, necesitan medios de transporte rápido. Entonces, construyó líneas férreas, ayudó a la producción, a que la producción se venda a países internacionales. Todas esas cosas eran positivas. ¿Cuál era lo negativo? Que todas estas riquezas, las herramientas de producción, las tierras, todo esto estaba quedando en manos de unas cuantas personas. Entonces, todo esto llevó al descontento de la población general, como vemos acá, de todos los mexicanos, que querían, ¿verdad?, unas condiciones de vida más justas, en este caso, la repartición de terrenos equitativamente a la clase obrera, a la clase trabajadora, que se esforzaba tanto, pero que era denigrada. En cambio, todas las riquezas estaban quedando en la burguesía, que estaba creciendo, y la clase media pobre cada vez más pobre en México. Todo esto llevó a una revolución. Ahí es donde aparece este personaje, Francisco Madero, quien logró el apoyo de todos estos grupos que querían este cambio en el país para poder sacar a Porfirio Díaz, del poder, del mandato. Y bueno, después de eso tratar de pelear por los derechos que exigían estas personas. Sin embargo, no fue así, ya que después de la salida de Porfirio Díaz, hubieron muchos conflictos, muchos cambios de gobiernos, ¿sí? Ahí también aparece un personaje
muy conocida en México como es Pancho Villa, quien también estuvo en parte de las revoluciones, y hubieron un sinfín de conflictos internos hasta que ya por el 1928 se consolidó un partido, el PRI, que gobernó hasta el año 2000, es decir, hasta unos cuantos años atrás. Pero le dio estabilidad a México, ya que México era que tenía un cambio de gobernantes uno tras otro. Sin embargo, tuvo esa estabilidad por lo menos. Eso es en cuanto a la Revolución Mexicana. Las revoluciones siempre nacen por un descontento. Entonces el pueblo ya se cansa de ser pisoteado, de que no respeten sus derechos o de la injusticia y se levanta contra sus verdugos, contra sus mandantes para decidir estos cambios. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que hacer un resumen de esta Revolución Mexicana y también la encuentran en el video de YouTube que les compartí. Entonces, si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud de la actividad, pueden hacerla, de lo que tienen que hacer esta primera parte. Hoy les voy a compartir este archivo de Word, el video y el link donde tienen que subir las tareas. También durante la semana voy a estar subiendo esa carpeta donde están todos los archivos de Word que hemos trabajado ordenados por semana. Acuérdense que las tareas podemos subirlas hasta el día domingo. Y ya vayan preparándose lo que hemos visto en este segundo periodo, porque ya se viene una lección. ¿Sí? Para eso tienen que conectarse y ahí voy a pasar el enlace para que ahí llenen la prueba de lo que hemos visto hasta ahora. Preguntas que tengan hasta aquí, inquietudes. Ya saben que si tienen alguna pregunta mientras hacen su tarea, pues simplemente me pueden escribir o en la siguiente conexión ahí me pueden hacer la pregunta. No hay interrogantes en la actividad de la tarea, de mientras voy a tomar ver la asistencia. Preguntas que tengan, este es el momento para hacerlas. No hay preguntas. Ok, bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a dejar la conexión hasta aquí, la explicación, y pues les dejo para que puedan terminar, hacer la tarea, o si tienen alguna conexión en la siguiente hora. Si tienen alguna interrogante, escríbanme para poder ayudarles y que después no se acumulen en sus tareas. ¿Ok? Entonces hasta aquí vamos a la reunión. Les dejo para que puedan trabajar. Un gusto haberlos visto, estudiantes, y que tengan una excelente semana. Estamos en comunicación por los grupos y por interno. Nos vemos.